la fortuna de disfrutar de estos relatos, duros a veces, pegados a la realidad, contados de forma suave por Carmen. Hay un latido feminista de preocupación social en sus cuentos. El frago es un escenario que está inmóvil, ausente pero decisivo en la vida de tantas Petras, Orosias, Nicolasas. La sesión del grupo de lectura de hoy, la correspondiente al mes de noviembre, es especial también porque al trasladarnos a este salón de actos nos podemos permitir no solo el reencuentro personal de casi todos los tertulianos habituales, sino también de invitar a muchos amigos de Carmen, del instituto y fuera de él, que quieren acompañarla en la presentación en Zaragoza de su libro de relatos de la Roca Nacidas. Carmen, estamos muy contentos en el Club de Lectura de que por fin tengamos en nuestras manos tu libro. Expresar mi satisfacción por haber podido editar no solo este libro, sino otro anterior sobre las escuelas de Frago, de Carmen Romeo, que son, bueno, relatos que atenazan la vida local desde la emoción y desde el pasado. Hay una especie de hilo de coherencia en las cosas, en las situaciones, ¿no? que aquí yo creo que se manifiesta también, en la medida en que unas generaciones y otras se enlazan por hilos, no diré invisibles, a veces visibles. Vamos a bajar el micrófono a la sala para que intervenga Javier Romeo Verges, representante de la Sociedad Fragolina. Buenas tardes. Agradecer a la dirección del Instituto Goya, en su nombre, a su directora, Íñigo, la invitación a participar en este acto del grupo de lectura a los Leer Juntos, cuyo libro de hoy, estamos hoy aquí, es de la Roca Nacidas. En su introducción, Carmen Romeo dice que estamos muy enraizados como fragolinos. Y yo digo que no puede ser de otra manera porque nuestras raíces están en la roca, tal cual deja claro el libro donde está sentado el frago. Y luego como familia de las dos protagonistas. Carmen es prima segunda, eso no sé, en Aragón sí existe como tal, ¿no? Y hemos convivido mucho, sobre todo en los primeros años de mi vida, y especialmente con sus padres, mis tíos. Y luego María, pues es mi sobrina y ahijada, te voy a decir de ella, ¿no? Tienes un gran futuro, María, y yo te conozco y sé que lo vas a aprovechar. Siempre pensamos en el hoy y en el mañana. Estos libros nos recuerdan la riqueza de nuestro pasado. Debemos empezar a valorarlo, sobre todo las nuevas generaciones, tan ligadas a la tecnología y a la inmediatez. Me parece una buena idea que este libro se haya elegido para su lectura en este club. Hoy hemos venido efectivamente a presentar un libro, el libro de la Roca Nacidas, que ya lo han señalado, es una muy cuidada, y lo subrayo otra vez, aunque ya lo hayan dicho, porque así me pareció una cuidada edición de la institución Fernando el Católico, que incluye los relatos de Carmen Romeo y 30 espléndidas acuarelas realizadas por María Aguirre. El libro está organizado en tres apartados, encabezado cada uno de ellos encabezados por sendos títulos. Las fragolinas de mis ayeres, el que contiene la mayor cantidad de relatos, leyendas escolares y de la tradición oral. Hay un cuarto apartado que se titula Esto no es un relato, que ofrece una interesante y fundamentada reflexión que da lugar a un estudio filológico sobre la etimología del frago, del nombre del frago. Carmen ahí se atreve a llevarle la contraria a doña Corominas y me parece que además acierta. Conociendo a la autora, se puede decir más sin temor a equivocarnos que nada en la organización del índice de esta publicación es casual. Se trata de una recopilación de algunos de sus textos y por lo tanto la autora se ha visto obligada a elegir y a darles una forma orgánica para su publicación y vamos a entrar brevemente en ello. La clave la da el primer relato, el que encabeza el libro, el cuento titulado De la Roca Nacida, en singular, primer premio del 7º Concurso Nacional de Relatos Helvéticos de 2014. Dada la nacionalidad suiza del concurso, Carmen incorpora en él la figura europea de Christine de Pizan, autora de La ciudad de las damas,
Una compleja obra escrita en respuesta al famosísimo Roman de Lagos, que diríamos que trataba, tuvo muchísima extensión, fue muy leído, y trataba a las mujeres como objetos secundarios, a lo mejor para el placer, sin darles, sin conferirles una personalidad, una entidad social. La protagonista de este primer relato, nos vamos a centrar en él porque es un poco la pieza clave sobre la que se monta el libro, se llama Petra, tiene un nombre simbólico, y conoce a las damas que señorean las páginas de Christine de Pizan. Y es a la vez una muchacha sensible, cito del cuento, siente en sus manos las viejas piedras de las casas del pueblo, que es un pueblo medieval, prácticamente inexpugnable, visto por la muchacha desde abajo, desde el río Arba, y desde esta interesante perspectiva ve la cuesta por donde suben las mujeres con la ropa lavada del río, con los cántaros llenos de agua. Pasea por sus calles y se encuentra otras que vuelven sudorosas y cansadas. Más tarde, y cito del cuento, después de hundir los pies en el barro o de enzarzarse en las raíces de los árboles, ya en sus casas todas realizan multitud de tareas, incluida la de hilar. Y Petra, que conoce la ciudad de las damas por las lecturas de su madre, tras compararlas a aquellas damas y a estas mujeres, decide aferrarse a las reales, aquellas de las que solo se conoce el nombre de pila y su pertenencia a una casa del pueblo. El Carmen Romeo también se ha decidido por ellas. La autora ha centrado su mirada en los márgenes precisos de la realidad del frago, la ha recorrido palmo a palmo, escudriñando en las calles, en las casas, en los edificios históricos, poniendo el oído atento a la memoria de las gentes, evocando tradiciones y recuerdos propios, para rescatarlo todo del olvido, literaturizándolo. Y lo ha hecho con la austeridad de recursos que la caracteriza como narradora. Pero el ser esto una compilación de relatos hace del libro una obra con una compleja muestra de técnicas literarias que es el producto de la suma de todas ellas. Vamos a detenernos solo en algunas. Hay una marca general en prácticamente todos los relatos, que es típica de la forma de escribir de Carmen. Empieza como el romancero in media res, en mitad del asunto. Da unas pinceladas certeras iniciales, muy pocas, avanza en un tempo muy rápido a contar el hecho relevante del personaje protagonista y deja abierto el final. Sirva de ejemplo en la feria de Ayerbe, que comienza así. En Gracia estaba ensimismada mirando el camino que llevaba a Ayerbe y cayó en la cuenta de que la habían vendido por moza vieja y porque no tenía dote. Es extraordinario este arranque. Pero cada relato se construye de forma diferente. A veces se escribe siguiendo la tradición oral de la literatura. Así, en el Molino del Arba, reúne a un noble rijoso y la hermosa hija del molinero, un matrimonio forzado, una preciosa niña pelirroja, que forman parte de una leyenda. El relato corre, se pierde por el río Arba, pero permanece en la memoria de algunas gentes que lo llevan por los caminos y finalmente, y esta es la sorpresa, encuentra a su protagonista real. La ficción se encuentra con su protagonista. La joven mesonera Orosia se entera de sus orígenes al leer de boca de unos arrieros una vieja historia de las 5 villas. En cambio, en El arte de hacer jabón o en Canónigo de las Cheblas, la autora se aventura por otro camino completamente distinto. Es un camino que trazaron los realistas y los naturalistas franceses en el siglo XIX, que consistía en convertir en cuento o en novela unos hechos sucedidos y reseñados en la prensa en una sección, la sección de faits divers, de los hechos sucedidos diversos, y así le ha dado un reírse. Estoy acertándole. Y hay que decir aquí, así, bajito, que de esa fuente bebieron nada menos que Flaubert, Stendhal, incluso el propio Dumas. También
también sabemos, por ejemplo, que este es el origen de todas, y subrayo lo de todas, las tragedias de Lorca. Todo el mundo conoce que Bodas de Sangre la sacó del Defensor de Granada, pero realmente el resto, La Casa de Bernarda Alba, Yerma, también tienen el mismo origen. Carmen Romeo utiliza en El arte de hacer jabón una fuente periodística que no nombra, aunque sí registra su firma, Cerus, que narra un horrible fratricidio. Pues no podía faltar en una crónica que tenga visos de realidad. Juan Badanuer muere a manos de su hermano mayor Pedro, bien, a cuenta de una herencia y de unos celos, eso está muy bien. La tragedia la prolonga Carmen hasta una secuela, pues a Pedro, que mintió ante el juez, lo mata al salir de la cárcel Macario, que conocía su secreto. Un caso especial constituye en la feria de Ayerbe. La historia se transmite a la autora por vía familiar. Lo desvela en la dedicatoria a mi bisabuela Ingracia Oberé, que vino de Los Ángeles. Este relato presenta diferencias con respecto a todos, absolutamente todos los demás. Comienza, eso sí, en medio del asunto, como los otros, pero de forma inesperada la autora le ofrece a su protagonista un coprotagonista, Nicolás de Casa el Socarrón, del que aporta los suficientes datos para que el lector conozca a este mozo viejo, que a mí me parece un personaje casi de novela de realismo mágico, con esa capacidad que tiene de ingerir 5 litros de vino de una sentada, con quien en gracia pues va a compartir el resto de su vida. Aquí, en principio, podría acabar la historia, pero Carmen aquí la prolonga. En la mitad del camino hacia su nuevo hogar, planta Carmen Romeo un grupo de fragolinas que toma la palabra colectivamente y le da la bienvenida. Pronto serás una más, pero le hacen también un oscuro vaticinio, que en realidad señala su futuro, lo que también es anómalo. Aquí las mujeres están destinadas a parir, sufrir y sobrevivir en silencio. Y terminamos ya diciendo y subrayando que en esta serie de relatos la autora ha procedido como el artista que, fijando un marco geográfico en este caso y creando los relatos para usarlos como teselas, ha empezado a construir un mosaico complejo, lleno de matices y de indudable valor etnográfico, en el que las fragolinas y sus familias se puedan reconocer. Parafraseando a Ignacio Boix, podrían titularse Las fragolinas pintadas por una de ellas mismas. Y le ha quedado redondo. Enhorabuena, Carmen. 30 años no caben en 30 minutos. No. Quiero darle la palabra a Irene Vallejo, la conocéis todos, Premio Nacional de Ensayo, y ha querido estar aquí. Es un lujo para el instituto que nos visite, y quería estar en este día pues, acompañando a Carmen, así que tienes la palabra, Irene. Muchísimas gracias. Yo, bueno, quiero empezar reconociendo que he venido al instituto y a este encuentro con Carmen con el corazón desbocado y la emoción desbordada. Y bueno, como creo que también hay otras personas entre el público que sienten algo parecido y que además la intimidad recuperada de un club de lectura que vuelve a reunirse después de tantos meses, viéndose los rostros solo a través de la frialdad de las pantallas, pues tiene sentido empezar en clave personal, hablando de lo que significó para mí conocer y sobre todo tener la suerte de aprender de Carmen durante los años que estuve en el Goya, en el instituto. Porque, bueno, yo reconozco que llegué a este instituto, la verdad es que diría, la palabra que utilizaría es bastante herida. Sí, había sufrido acoso escolar en el colegio y la verdad es que había salido de esa experiencia, había salido adelante callándome y transparentándome. La idea era no llamar nunca la atención, estar muy silenciosa en todas las clases, que no se me notara, que no se me oyera,
disimular, ocultar mi interés por el aprendizaje, por el estudio, por la creación, por la escritura, y intentar de esa manera siempre pasar desapercibida y no atraer la atención ni las iras de los que me rodeaban. Y así es como llegué yo al Instituto Goya, convencida de que tenía de alguna manera que disfrazarme para salir adelante, para seguir mi camino, y que solo así, más o menos enmascarada y disimulando, pues podía continuar el aprendizaje que tanto me apasionaba. Y aquí en el Instituto Goya tuve la inmensa suerte de conocer a un grupo de profesoras, también profesores, pero me llamaron especialmente la atención ese grupo de mujeres que me parecían tan sabias, tan seguras de sí mismas, tan brillantes, sin ninguna necesidad de esconder lo que sabían, sino todo lo contrario, de transmitirlo, de compartirlo. Y yo supe que quería parecerme a ellas. En ese grupo estaba, por supuesto, mi querida profesora de Lengua y Literatura, Carmen, también Inocencia Torres, estaba Francisca, estaba Cristina, estaba mi querida y añorada Pilar Iranzo, profesora de griego, que ya no está con nosotros, que murió hace unos años. Y realmente creo que gracias a ellas descubrí que no hacía falta seguir escondiéndome, y aquello fue realmente una experiencia transformadora. Creo que fue cuando sané las heridas y cuando realmente me reencontré con mi creatividad, y sé que tuve mucha suerte de tener a una escritora como profesora de literatura, Carmen, tan exigente, me curó. Yo creo que Carmen me curó en aquel momento. Y nunca olvidaré su primera clase sobre comentario de texto, o cómo nos enseñaba semántica con el diccionario de María Moliner en la mano, su feminismo, las investigaciones en los archivos del instituto para encontrar las huellas de las mujeres que habían pasado por aquí, las mujeres que habían estudiado en el Instituto Goya. Nos unió mucho un viaje muy especial a Madrid, ¿recuerdas, Carmen? Juntas, que tenía que ver también con las letras y con la literatura. Y desde entonces, desde esos años, Carmen siempre ha estado a mi lado, siempre me ha alentado. Presentó uno de mis primeros libros junto a Lina Vila, que también fue alumna suya, y además, entrelazando los hilos, nos hemos ido encontrando y reconociendo alumnas de distintas promociones de Carmen, también Teresa Azcona, que está allí en el público, y hemos llegado a convertirnos en amigas también con ese hilo, con esas puntadas, ¿no?, de Carmen que nos unían. Y bueno, yo creo que lo que debo decir, lo más importante, lo que me brota del corazón, es ese elogio a los profesores que nos cambian la vida, y es lo que me pasó con Carmen. Y me acuerdo de Albert Camus, que cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, en su discurso recordó a su profesor de primaria que cuando él era un niño pobre destinado a no seguir estudiando porque su familia necesitaba que trabajara, ese profesor adivinó las cualidades de Albert y fue a hablar con su familia, le consiguió una beca, lo acompañó al examen, lo estuvo esperando a la salida, y bueno, pues en ese momento recordó que su vida hubiera sido muy distinta si no se hubiera cruzado con ese profesor. Y de alguna manera creo que todos hemos encontrado, nos hemos cruzado con alguno de esos profesores inolvidables que en mayor o menor medida han trastocado felizmente o han transformado nuestra vida, y eso es lo que yo quiero agradecerle a Carmen. Y cuento todo esto porque creo que en este libro de La Roca Nacidas están ¿no?, condensadas todas las cualidades que yo admiro en Carmen, ¿no? Está su don de la observación, esa finísima observación perspicaz que hace que descubriera siempre detrás de cada alumno lo que había, lo que escondía y lo que necesitaba.
la perspicacia, que es la misma que utiliza para componer sus personajes y hace que los sintamos vivos, a toda esta galería de personajes tan distintos que aparecen y merodean por el libro. Su hondo compromiso con la enseñanza, y aquí está el protagonismo de las maestras en el libro, y ese retrato tan sutil, ¿no?, del choque que significaba para esas mujeres que venían de ciudades más grandes muchas veces, ¿no?, enfrentarse al ambiente y a las limitaciones y a los prejuicios de los pueblos, pero también aprender a amar a esas alumnas, la escuela, ¿no?, y todo lo que podían ofrecer al pueblo hasta llegar a integrarse y formar ellas también parte de esa vida rocosa, ¿no? El amor por el legado del pasado que ella nos transmitía en las clases de literatura y que también está aquí en este libro, ¿no? Pero destacaría sobre todo que es un amor por el pasado que está corregido o aderezado con el sentido crítico. Carmen nunca idealizaba el pasado, de la misma manera no está idealizado en este libro, no son relatos complacientes sobre el pasado, habla de incesto, habla de violencia, habla de enfermedad, habla de muerte, ¿no? Es inolvidable esa Victoria de Casa Melchor que se quedaba en la clase, ¿no?, escuchando a su maestra, y cuenta que le había dado una coz, una mula, le había abierto la cabeza y la había dejado alelada. Y dice Carmen, Victoria, que ya sabía mucho de dolor, también sabía de ese trocito del Edén que encontraba al lado de su maestra. Y yo creo que bueno, ahí están las dos caras, ¿no? El dolor, las terribles condiciones de aquella vida, pero también esos pequeños trocitos del Edén que van conquistando sus personajes. Y bueno, como ya ha explicado perfectamente Francisca, el libro recopila y entreteje historias orales, pero también es cierto, y yo quisiera subrayarlo, piensa más en la literatura que en la literalidad y se permite reelaborar todos esos recuerdos para convertirlos en auténtica materia literaria. No es un relato ceñido a los acontecimientos, no es la mera reproducción de relatos transmitidos, sino tiene toda la fuerza creadora de alguien que se nutre del relato transmitido de generación en generación para apropiarse y convertirlo en literatura. Y bueno, me han llamado la atención algunas anécdotas, ¿no? Casi como en las asambleístas de Aristófanes, cuenta que en el pueblo de Balzargas hubo un ayuntamiento solo de mujeres, que hay un personaje llamado Dominica, hacía las veces de alcaldesa, y todas ellas, todas las mujeres unidas y coaligadas, iban a conseguir acabar con un enfrentamiento, ¿no?, que afectaba a Balzargas y a la Redolada desde hacía más de 4 años, las mujeres pacificando y resolviendo ese conflicto. Mirada contemporánea y crítica sin tapujos a la situación de las mujeres. El cuento de Ayerbe, por ejemplo, que ya ha mencionado Francisca, pues es muy representativo, ¿no? Ese coro de mujeres, casi un coro de mujeres de tragedia, que le dicen: aquí serás una más, pero te esperará el destino de todas, que es parir, sufrir y sobrevivir en silencio, ¿no? Así es una versión trágica del llegué, vi y vencí, pues esto es parir, sufrir y sobrevivir en silencio, ¿no? Y es terrible. Pero también hay relatos humorísticos, como esa Tinajica de Viescas, ¿no?, que tiene una voz narradora insólita, que es un objeto tomando voz, y una protagonista humana engratita, siempre muy atolondrada, que es muy humorística y muy divertida y entrañable. Hay que destacar también la riqueza del vocabulario, que es algo que yo ya recuerdo de las clases, ¿no? Como siempre, Carmen era muy exigente y muy precisa en el análisis de los textos literarios, ¿no? Como la exactitud de las palabras que nos enseñaba. Y bueno, como aflora una gran narradora, ha
atenta a las atmósferas, a la verdad de los personajes y a la música del diálogo, porque tiene mucho oído para el lenguaje popular, no intenta embellecerlo, no intenta transformarlo en otra cosa, es el reconocimiento, ¿no?, de esa musicalidad propia. Y bueno, yo creo que este libro me sugiere una reflexión. La etimología de educar, la etimología latina de educar significa sacar de dentro lo mejor de cada uno. En eso Carmen ha sido siempre sobresaliente. Pero con este libro, por fin, ha llegado el momento en el que ha extraído lo mejor de sí misma, de su memoria, de su creatividad, de su escritura y de su sensibilidad. Por eso quiero darle las gracias por este libro, por todo lo que ha hecho siempre por mí. Cristina Baselga es compañera de Carmen y amiga, compañera de trabajos, y también estuvo en Agoya muchos años, y es miembro del club de lectura del instituto. Muchas gracias por ofrecer la posibilidad de... Bueno, mi participación va a ser, como siempre ya sabéis, yo soy muy lacónica, yo termino enseguida. No me gusta extenderme. Y son más que sobre el libro, sí, sobre el libro, pero lo que me ha sugerido a mí, lo que me ha pasado a mí mientras leía el libro, más que lo que pasa en el libro. Si bien el ambiente del frago rural y enteramente arraigado en sus tradiciones nada tiene que ver con mi propio pasado urbanita, pseudo-progresista y burgués, la lectura de tus relatos, que a primera vista podrían parecer situaciones singulares, ha actuado como una especie de resorte y ha hecho aflorar antiguas sensaciones y emociones que trascienden a otros escenarios y hace que tus relatos se puedan considerar universal y profundamente humanos. Para empezar, María con sus acuarelas nos enfrenta a la piedra arenisca que se enseñorea del frago y que Petra, Valera, Nicolasa acarician afirmándose a sí mismas como partes inseparables de su pueblo. Y a mí me hace pensar, me hace evocar aquel muro también de arenisca que rodeaba el internado en el que viví 7 años, que nosotras también escudriñábamos para ver si milagrosamente encontrábamos algún hueco para salir, solo fuera por un rato, y ver gente sin hábito y sin uniforme. Bueno, en aquel internado también comíamos el dulce pan de cuco, solo que lo llamábamos pan y quesillo. Nunca nos intoxicamos. Hay otros recuerdos más familiares y caseros, como el antiguo calentador de camas, ya en desuso, que formaba parte de la decoración de la casa, junto a una escupidera de plata. Los señores antiguamente escupían en el salón, pero eso sí, tenían escupideras de plata. O también ese otro recuerdo macabro a propósito del jabón, más bien del veto a su fabricación en casa, porque un niño, lejano pariente, había muerto al caer a un caldero de jabón hirviente. Me lo ha recordado precisamente por la reflexión sobre si se podían haber metido ahí el asesinato aquel. Bueno, ¿qué más cosas provocan que vuelvan a mi memoria? Tu escuela sin leña me recuerda al antiguo Instituto Miguel Servet, donde dábamos clase alrededor de una estufa de leña que la vedera alimentaba entre clase y clase. Para terminar, has rescatado del registro acásico del vocabulario popular unas cuantas palabras asociadas a mi infancia. El peduque, las ensundias, el sacamantecas,
la faltriquera y el melico, que por cierto, había melicos de rico y melicos de pobre. Un primo mío tenía melico de pobre. A mí me dicen que tengo melico de rico. Creo que te quería hablar Teresa Azcona, directora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y alumna de Carmen. Hablar después de todas estas personas, está claro, como le decía a Pilar, que no tengo vergüenza, porque si no, no me debería atrever. He venido como exalumna de Carmen y como lectora de Carmen, como muchos de los que están aquí. Algo sí que me quedó de aprovechamiento de las clases de Carmen. Yo era una lectora infatigable desde que aprendí a leer, una barbaridad. Pero es verdad que ese curso me cambió, porque pues lo mismo que cuando a ti te dan una copa de vino y la disfrutas, pero no la disfrutas igual después de que vas a una bodega y haces una cata y te explican cómo se hace el vino, pues es lo mismo. Después de ir a tus clases, Carmen, empecé a disfrutar la literatura de otra manera, la sigo disfrutando y bueno, pues nada más, que te quiero mucho. Nuestra larga amistad y aprecio y reconocimiento es ya muy sabida. Así que la voy a dejar a un lado y paso al objeto de esta reunión, en la que, por cierto, me da mucha pena no estar. Esta sesión de leer juntos en el IES Goya se dedica a la lectura de tu libro de la Rocanácidas. Brota de un corazón que quiere transmitir sin apabullar. Y por eso tú vas hablando y de vez en cuando lo interrumpes con un modo de interrogante a los que te escuchamos, para observar el efecto que produces y decidir si sigues o no. Es decir, nunca acabas de terminar muy bien. Siempre hemos de incluir lo que nos has querido decir. Pues bien, tu escribir es algo parecido, pero es ágil, fluido y rico. Aunque, Carmen, amiga, termino. Pero quiero darte las gracias por las emociones y todas las reflexiones que me han despertado la lectura y esa traducción tan bella en las formas y colores de las acuarelas que la acompañan. Me gustaría estar por dos razones fundamentales. Hay muchas, pero dos fundamentales. Una es por María Aguirre, evidentemente, porque la conozco desde que nació, le hice los recordatorios de bautizo, los de comunión y espero hacerlos de boda, aunque igual se los hace ella misma, ¿no? Por otra parte, porque yo estudié ahí, en el Instituto Goya, y en el Instituto Goya pasé de los mejores años de mi vida, de aprendizaje intelectual, pero también emocional, con Carmen Romeo, que me dio clase y apenas que yo no era lo suficientemente madura entonces para asimilar todas las enseñanzas de Carmen. La razón principal, como he dicho al principio, es María Aguirre, porque María ha aprendido conmigo y yo creo que ha crecido muchísimo como artista y como persona fundamentalmente, ¿no? Pero como artista, pues como podéis ver en la exposición, los trabajos que ha hecho sobre el frago son maravillosos, de una gran delicadeza, de una gran entrega, dominio del color, el dibujo, y esto se ve, ¿no? Como digo, cómo ha ido creciendo poco a poco en su trabajo como, pues eso, como artista. Así que quiero darle la enhorabuena por este maravilloso libro, a Carmen Romeo también. Por supuesto al Instituto Goya, gracias por acogernos, aunque sea a mí un poco virtualmente, y animaros a seguir creando y a seguir acogiendo este tipo de iniciativas culturales. Nada más, muchas gracias y perdonad por no poder asistir. Buenas tardes. Estoy visiblemente emocionada. Yo creo que más de lo
además no lo teníais fácil y yo no lo tenía previsto. De las Rocas Nacidas surgió de unas vivencias íntimas de María y mías. La primera exposición de acuarelas de María, cuando era muy niña, hace, ¿cuánto? Arenisca. Bueno, eras muy jovencita. Sí, tenía 18 años. Y entonces a mí me dejó clavada aquella tal y hacía alusión a las rocas presentes en todos los rincones del Frago, a esa gran roca madre que le sirve el cimiento. Antes de seguir, quiero decir que, no lo sé, quizá lo he explicado un poco antes cuando hablaba Arturo, no quiero que... voy a explicar el procedimiento literario. En el siglo XIX, cuando uno hablaba de un pueblo real, le ponía un seudónimo. Por ejemplo, Clarín hablaba de Vetusta para hablar de Oviedo. En cambio, después del realismo mágico, después de García Márquez con su Macondo, después de Juan Rulfo con su Comala, el procedimiento es inverso. Se usa un nombre real y se convierte en un paraíso ficticio. Con lo cual, este Frago que vais a ver es real, porque parte de las raíces de la roca. El último capítulo, que digo que no es un relato, es en el que se asienta el relato, porque si somos de la roca nacidas, hay que justificar que la etimología del Frago es una roca, es una peña, no esa etimología loca que hacía Corominas. Los sesudos etimólogos como García de Diego y compañía, estos pasaron sin pena ni gloria porque no tuvieron el apoyo de la editorial Galegos. Bueno, pues dicho esto, digo que María ha ido recorriendo casa por casa, piedra por piedra, todos los rincones del pueblo con sus acuarelas. Mis relatos, como diría Becker, son pequeños desahogos amorosos a las gentes de mi pueblo. Fueron gestándose poco a poco, sin ninguna pretensión literaria, y además me daba muchísima vergüenza, porque yo había escrito siempre cosas históricas, pues no lo sé, de archivos, un poco mano a mano con Francisca, pero lo de la creación literaria lo guardaba para mí, como todas las mujeres románticas, y me supuso muy difícil sacarlo a la luz, y aún ahora me da mucha vergüenza. Bueno, pues se fueron gestando poco a poco, sin esta pretensión, y comencé a darnos a conocer en este blog que tengo personalmente con unas amigas, que se llama Letras desde Mocade. Nunca me imaginé que mis relatos iban a ver la luz en un libro tan bello, tan bien ilustrado, junto a las acuarelas de María. Gracias al Instituto Goya, que es mi instituto por todo lo que aquí recibí en los 31 años que estuve en esta casa y por la calurosa acogida de esta tarde. Lo seguís haciendo tan bien como siempre. Y no me olvido de mis alumnos, claro. Gracias a ellos, mi profesión ha sido apasionante y ha tenido una dimensión extraordinaria. Gracias, Arturo. Contigo aún aprendo. Gracias, querida Francisca, compañera de departamento y buena amiga desde hace más de 30 años. No caben 30 años de convivencia diaria en 30 minutos. Comprendo que tuvieras problema con el tiempo. Se está quitando años. Gracias, Irene, por hacerme un hueco en tu corazón y por hacerme un hueco en esta apretadísima agenda actual que tienes hasta los segundos contados, y me estás dedicando aquí lo más precioso que me trae. Gracias. Gracias a los del grupo Leer Juntos por elegir mi libro. Con vosotros sigo recibiendo la savia del Goya. Gracias a vosotros mi jubilación todavía
nos ha hecho verdadera. Gracias a mi familia, aquí presente, que siempre me apoya. Y gracias a los amigos, también apoyando siempre a Carmen. Qué suerte tengo. Gracias a los que entre bambalinas habéis hecho posible el milagro de esta tarde. Gracias a ti, María, por haber emprendido esta aventura conmigo. A los 18 años no se suele confiar en una persona tan mayor como yo y tú lo has hecho. No sabías la locura. Y gracias a los que estáis aquí por acompañarme y por arroparme. Un beso grande, os quiero mucho a todos. Buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. Bueno, realmente yo no sé cómo he llegado a estar aquí hoy, sentada en la misma mesa que personas como Irene Vallejo. Todavía me acuerdo cuando fui a ver la presentación del libro La leyenda de las Marías Mansas, un libro de Irene que presentó Carmen y que está ilustrado por Lina. Y pensé, qué bien y qué bonito hablan. Y hoy estoy aquí rodeada de expertos del arte, de la historia y de la literatura. Y para mí es todo un honor poder estar aquí y poder nombrar a personas como ellas, que son grandes artistas y para mí grandes referentes. Acompañar los relatos de Carmen con acuarelas fue una tarea sencilla y muy enriquecedora, porque Carmen confió en mí desde el principio y de hecho ni siquiera quiso ver las acuarelas hasta el final, cuando ya tuve todas hechas y ella ya estaba segura de que le iban a gustar. Para mí fue un reto muy bonito y la verdad que al tratarse de relatos de Frago, un pueblo al que las dos le tenemos tanto cariño y en el que hemos vivido tanto, parece que las palabras y las pinceladas salen solas. Primero, Carmen confió en mí para este proyecto y por eso le estoy enormemente agradecida. Más tarde, Carlos Forcadell, director de la institución Fernando el Católico, y Carlos Pellejero, director del Centro de Estudios de las Cinco Villas, confiaron y creyeron en este libro y lo publicaron, y hoy el Instituto Goya ha confiado también en el libro y en Carmen, que fue aquí tan querida profesora, y gracias a ello estamos aquí hoy, y por ello quiero darles las gracias, en especial a Ana Íñigo, directora del Instituto, a Carlos Iriarte, que desde el primer día que fuimos a ver la sala donde se iban a exponer los cuadros ya nos acogió como si estuviéramos en nuestra casa, y también a Francisca Soria y a Javier Aznar, coordinador del grupo de lectura Leer Juntos. Quiero dar las gracias también por sus bonitas palabras a Arturo Ansón. Para mí es todo un honor que un doctor en Historia del Arte y el mayor experto sobre las obras de Goya hable sobre mis acuarelas. A Irene por estar aquí hoy acompañándonos, a Concha Gaudó, impulsora de esta presentación, que se adentró en el libro y no dudó en venir a presentarlo al Frago, y también gracias a ella estamos aquí hoy. Y por último, a mi gran profesora y artista Lina, que nunca deja de sorprenderme y hoy lo ha vuelto a hacer a través de la pantalla. Y bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero a mí la que me lo ha enseñado todo sobre el dibujo y la acuarela es Lina, y sé que voy a seguir aprendiendo con ella durante muchísimo tiempo, porque de artistas como ella nunca dejas de aprender. Muchas gracias. Creo que Carmen ha tenido el mejor homenaje que ha podido tener de sus alumnas, que es el reconocimiento. Y bueno, y espero agradecer a todo el mundo la presencia y que hayamos pasado esta tarde tan entrañable en la inauguración del libro y de las acuarelas. Y bueno, pues que el IES Goya siga siendo pues igual que el calentador de Maricastaña, ese talismán de cariño que nos acompaña y que nos suma siempre. Muchas gracias.